iglesia, buenas noches. Espero que todos estén bien. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Juan. Y vimos anteriormente, en las semanas pasadas, que Dios es luz y que los que caminan en la luz tienen compañerismo con el Padre y compañerismo con el cuerpo de Cristo. Y los que no caminan en la luz, los que caminan en la oscuridad, no tienen parte del Padre, no son parte del Padre. Vimos también que Cristo es nuestro abogado, nuestro mediador, y que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Y la semana pasada Martín nos ayudó a ver las evidencias de los verdaderos hijos de Dios. Y nosotros hoy día hablaremos de cómo cristianos, como hijos verdaderos, no seamos engañados por el amor del mundo, sino viviremos siempre en el amor del Padre. Vamos a ver las diferentes maneras que podríamos amar al mundo o el Padre, y vamos a ver cómo podemos permanecer en el amor del Padre, el amor de Dios, el amor de luz. Entonces, primero debemos empezar con una oración. Señor Jesús, gracias por darnos un tiempo más, Señor, en tu palabra, Señor. Llénanos con tu mente, Señor. Llénanos con tu corazón, Señor. Llénanos frescamente con tu espíritu, Señor, para que podamos conocerte más, para que podamos escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en tu amor, Señor, y ayúdanos no caer en el amor de este mundo, Señor, en las cosas de este mundo, pero ayúdanos a permanecer en ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Ok, si todos pueden agarrar tu Biblia y abrirla a 1 de Juan capítulo 2. Vamos a leer solamente 3 versículos, versículos 15, 16 y 17. Entonces, vamos a leerlo todos juntos. Entonces, otra vez, eso es 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Empezando. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Como cristianos, nuestro enfoque no son las cosas o los deseos de este mundo, pero en cambio nuestro enfoque es el amor del Padre y debemos enfocarnos en eso. Tenemos una opción. Podríamos elegir el mundo o el Padre. Y Juan va a darnos una advertencia de no caer en las cosas del mundo, pero que cada uno de nosotros debe elegir el amor del Padre y la vida eterna que encontramos en Él. Entonces, yo voy a leer versículo 15 de nuevo. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ok. Aquí Juan está empezando con palabras muy claras. No aman al mundo. Y alguno que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cada uno de nosotros debemos leer las palabras de Juan. Debemos leer estas palabras y tomarlas muy en serio, hermanos. Como seres humanos viviendo en un mundo caído, es muy fácil por cada uno de nosotros a caer en el amor del mundo, a caer en los deseos del mundo. Y Juan sabe eso.
como cada uno de nosotros, Él tiene un lado pecaminoso. Él lucha con su carne todavía. Pero Juan también sabe el otro lado. Él ha experimentado el amor de Dios. Y él sabe que el amor de Dios es muchísimo mejor que el amor que hay en el mundo. Entonces, primero, tú y yo tenemos que entender que siempre en este lado de la eternidad, en este mundo caído, vamos a luchar con nuestra carne. Nuestra carne va a buscar las cosas de este mundo, pero nuestro espíritu va a luchar contra eso y nuestro espíritu va a tratar de crecer y hacer las cosas bien. No sé para ustedes, pero para mí me hace pensar en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15. Él dijo, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo aquí está diciendo y explicando que como un ser humano, él lucha todavía con el pecado. Y cada uno de nosotros, o como cada uno de nosotros, y que él no quiere pecar contra Dios, pero por causa del pecado mismo, él haga lo que no quiere hacer. Y creo que eso es lo mismo por cada uno de nosotros como hijos de Dios. Luchamos con nuestra carne todavía y a veces hagamos las cosas que no queremos hacer. Entonces, como seres humanos, hay este lucho dentro de cada uno de nosotros. Hay el amor por el mundo, pero también hay el espíritu, hay el amor por Dios. Entonces, ¿cómo podemos vencer eso? ¿Cómo podemos salir de esa lucha? Pues también viene a la mente las palabras de Pablo más adelante en Romanos capítulo 8. Voy a leer versículos 5 al 6. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Pablo está explicando un poco más. Él está explicando de que si estamos enfocados, si estamos alimentando nuestra carne, vamos a ser llevados por la carne. Pero si alimentamos nuestros espíritus, nuestro espíritu va a crecer. Y vamos a crecer en las cosas del espíritu, las cosas espirituales que son vida y paz. Yo creo que eso está muy similar a lo que Juan nos dice aquí en 1 de Juan capítulo 2. Si tenemos amor por el mundo, no tenemos amor por el Padre. Si estamos viviendo en la carne, no estamos viviendo en el Espíritu. Hay una opción. Vamos a luchar contra nuestra carne todo el tiempo que estamos en este mundo. Pero tenemos que elegir a qué cosa vamos a alimentar. ¿Van a alimentar las cosas del carne, los deseos del carne, los deseos de este mundo? ¿O vamos a alimentar el Espíritu y vamos a crecer en el amor del Padre? Ahora, vamos a continuar con versículo 16 y vamos a ver qué es el amor del mundo. Entonces, versículo 16 de nuevo. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok. Juan nos dio tres cosas
muy específicos que muestran un amor por el mundo. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y primero debemos entender qué significan esas tres cosas. Pues primero, ¿qué son los deseos de la carne? Pues son exactamente eso, ¿no? Son deseos de físicas, cosas de nuestra física, las cosas que podemos tener. Puede ser un deseo extremo por la comida o un pecado sexual, la violencia, las drogas. Todas esas cosas y muchos más son ejemplos de los deseos de la carne. O es pecar para recibir algo, para tener algo, algo físico, algo de carne, algo de el hombre natural. Pero, ¿qué son los deseos de los ojos? Esas son las cosas que podemos ver, ¿no? Unos ejemplos son el orgullo o ver, ver otras personas y pensar que soy mejor. Es codicia, robar, juzgar. Ejemplos así. Y esos son solo unos ejemplos. Pero todas esas cosas son deseos de los ojos. Cosas que podemos ver. Deseos de ojos son ver algo y pecar para tenerla. Ahora, ¿qué es la vanagloria de la vida? Eso puede ser los deseos de estatus o de éxito. También nuestros deseos de ser estimados por los demás, de tener nuestra propia gloria, tener poder, control sobre los demás. La vanagloria de la vida es ser exaltado. Y los tres son muy buenas maneras de mostrar nuestro pecado, pero también muestran las maneras en que estamos tentados. Por ejemplo, quiero leer la historia de la tentación de Jesús. Vamos a leer Mateo 4, versículos 1 al 11. Entonces, versículo 1 de capítulo 4 de Mateo. Luego, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, eso es deseo de la carne. Es algo físico. Satanás está tratando de tentar a Jesús con su carne, con sus necesidades físicas. Él está tratando de llevar a Jesús a no confiar en Dios por la tentación de las cosas físicas, las cosas de la carne. Versículo 4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sustentarán para que no tropiezas con piedra alguna. Eso es la vanagloria de la vida. O en este caso, él está tratando de tentar a Jesús con los deseos de controlar los ángeles, de mostrar poder, él está tratando de causar a Jesús a tomar la gloria por sí mismo.
Él está tratando de hacer Jesús caer en la vanagloria de la vida. Pero continuamos con la historia. En versículo 7, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Aquí, los deseos de los ojos. El diablo mostró a Jesús todo que hay en el mundo, cada reino, cada cosa de riqueza. Y Satanás está tratando de tentar a Jesús con sus ojos, con las cosas que él puede ver. Él está tratando de hacer a Jesús pecar en estos momentos. Y va a hacer lo mismo por nosotros muchas veces. Pero en versículo 10 continuamos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Es muy fácil, hermanos, a ver las maneras en que Jesús fue tentado. Y son las mismas maneras en que nosotros muchas veces vamos a estar tentados. Todas esas tres cosas, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son grandes tentaciones por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa lucha, como dije anteriormente. Todavía vivimos en este mundo caído y todavía tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, Satanás va a querer tentarnos con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Y Él va a tocar nuestra carne y Él va a poner cosas que muestran nuestra debilidad. Pero nosotros, por eso, tenemos que ser atentos y tenemos que guardarnos contra estas cosas. No debemos caer en la tentación. Y quiero ver qué hizo Jesús en medio de la tentación. ¿Qué hizo? Cada vez que es su respuesta. Por ejemplo, en versículo 4, Jesús respondió, escrito está. O también, versículo 7, Jesús le dijo, también está escrito. Y otra vez, en versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Jesús sabe las escrituras. Jesús sabe la palabra de su Padre y Él está usando eso para guardar su corazón, para guardar su mente y para guardar sus acciones. Jesús está mostrando su conocimiento de las escrituras y por eso Él puede resistir las tentaciones del diablo. Porque, ¿qué pasaría si Jesús, como nuestro ejemplo, usó su poder divino para vencer el mundo? Si Él usó su poder total como Dios para salir de esa tentación.
nosotros no tendríamos un ejemplo para seguir en medio de tentación. Si Jesús usó su poder divino para no caer en el amor del mundo, como Juan está diciendo, nosotros no tendríamos un ejemplo para seguir. Pero Él no hizo eso. Él usó la palabra misma. Él reconoció la palabra misma para salir de la tentación. Y por eso nosotros también podemos seguir el ejemplo de Jesús. Cuando nosotros estamos tentados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús y recordar las palabras de Dios, recordar las escrituras, recordar las buenas nuevas, las buenas noticias, los mandatos de Jesús, recordar todo eso y seguir el ejemplo de Jesús. Y Juan en capítulo 2 quiere decir que si estamos enfocados en las cosas, en esas cosas, si estamos llevados por estos deseos, tentaciones, no tenemos el amor del Padre, porque estas cosas no vienen del Padre. Yo no puedo decir, pues yo estoy viviendo en pecado sexual, pero son deseos naturales, son cosas que yo no debo resistir. Eso no es del Padre, eso son cosas del mundo. Tampoco no puedo ver a alguien más, no puedo ver otro maestro y pensar, pues yo soy mejor que él, yo puedo enseñar mucho mejor que él. Yo debo tener su posición. Yo puedo ver las cosas que él está haciendo mal. Yo puedo ver las maneras en que él no sabe cómo enseñar. No debo decir esas cosas. Eso es los deseos de los ojos y eso no viene del Padre. También no debo querer el éxito más que las cosas de Dios. No debo querer las riquezas, la vanagloria de la vida. Eso no viene del Padre. Otra vez, hermanos, tenemos que elegir. ¿Vamos a entregarnos al mundo? ¿Vamos a llenarnos con el amor del mundo? ¿O vamos a elegir el amor del Padre? Vamos a llenarnos con las cosas de Dios. Hermanos, realmente toman un minuto para examinar tu vida. ¿Están enfocados en Dios o en el mundo? ¿Tienen los deseos de Dios o los deseos del mundo? ¿Dónde está tu vida? ¿Cómo está tu corazón, tu espíritu? ¿Están enfocados en el mundo o están enfocados en Dios? ¿Están alimentando la carne o alimentando el espíritu? Es una pregunta por cada uno de nosotros. Y deben realmente examinar tu vida y dejar Dios cambiar las cosas que Él quiere cambiar. Deben dejar las cosas de este mundo y seguir Jesús. Y llenar nuestras vidas con las cosas de este mundo. Vamos a continuar con el versículo 17. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, los deseos de este mundo pasan. Quiero que piensen en los 3 ejemplos que Juan nos dio. Los deseos de la carne, los deseos físicos. Un segundo están aquí y en un momento se van. Nos dan un pequeño momento de felicidad, pero no dura. Es un deseo fugaz que nunca puede realmente satisfacernos. Los deseos de los ojos
También es un placer por un momento, pero no más. Es un sentido de querer algo, pero cuando lo tenemos no sentimos nada. Es un deseo sin valor. También hay la vanagloria de la vida, la admiración de la gente. Un segundo tenemos todo, toda la gloria, pero la día siguiente la gente está juzgándonos. No quieren estar con nosotros, están diciendo cosas mal contra nosotros y ya no tenemos la gloria. O un momento tenemos control, poder sobre alguien más, pero después ellos están enfocados en algo diferente y la falsa gloria se cae. Ninguna de esas cosas van a durar. El mundo mismo va a pasar, hermanos, pero Dios nunca pasará. Su voluntad nunca pasará. Sus palabras, sus promesas durarán hasta siempre. Entonces, ¿van a elegir el mundo y las cosas que pasan? ¿O van a elegir a Dios y las cosas que permanecen? ¿Por qué vamos a elegir las cosas que solo durarán un momentito nomás? Tenemos la opción de elegir las cosas de Dios. Como dice en Gálatas, vamos a leer unos versículos en capítulo 5. Vamos a empezar con versículos 16 al 17. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Como cristianos tenemos que vivir según el Espíritu y no según la carne. Tenemos que elegir el Espíritu. Tenemos que alimentar el Espíritu. ¿Por qué? Si alimentamos nuestra carne va a crecer. Pero si alimentamos nuestro espíritu, nuestros espíritus van a crecer. Entonces, ¿cuáles son las cosas de la carne? ¿Cuáles son las cosas de este mundo? La Biblia tiene muchas listas de las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Y voy a continuar en Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contenidas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y las cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, debemos realmente examinar nuestras vidas y preguntar si nuestras vidas están llenos de esas cosas. ¿Estamos enamorados con el mundo? ¿Mis deseos son más alineados con esa lista? Porque si es así,
No estamos viviendo en el amor de Dios. Estamos viviendo en el amor del mundo. Y eso no está bien. O, por otro lado, estamos enamorados con Dios. Estamos viviendo en el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Gálatas capítulo 5. Vamos a terminar con versículos 22 al 23. Estos dos versículos van a mostrarnos las cosas del Espíritu. Entonces, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, esas son las cosas del Espíritu. Si nuestras vidas son llenos de esas cosas, estamos caminando en el Espíritu, estamos viviendo y alimentando nuestro espíritu y estamos eligiendo el amor del Padre. Y hermanos, Juan quiere mostrarnos algo muy, muy importante. Juan quiere mostrar tú y yo algo importante. Él quiere que estamos conscientes de la lucha que tenemos. Él quiere que estamos conscientes de la tentación que hay en el mundo. Los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él quiere que estamos conscientes de que nosotros tenemos carne todavía, que luchamos contra nuestra carne todavía y que tenemos una opción. Tenemos una elección que hacer cada día. Hay dos opciones, hermanos: el mundo o Dios. ¿Cuál vamos a elegir hoy día? ¿Cuál lista quieren en tu vida? ¿Quieren una vida llena de adulterio? ¿Quieren una vida de fornicación? ¿Una vida de inmundicia, de lascivia? ¿Quieren llenar sus vidas con idolatría? ¿Quieren solo enemistades? ¿Quieren ser enemigos de Dios mismo? ¿O quieren amor? ¿Quieren gozo? Una vida llena de paz, paciencia. Una vida de benignidad y bondad. Un camino que muestra fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué quieren para tu vida? ¿Qué quieren elegir? ¿Qué van a elegir hoy día? Porque tenemos que elegir uno de los dos. Tenemos que elegir el mundo o Dios, porque no podemos vivir en los dos. No puedo tener una vida llena de los deseos del mundo y lleno del amor de Dios. ¿Quieren el amor del mundo que no durará? ¿O quieren el amor de Dios que nunca pasará? Hermanos, es muy importante que tú y yo reconocimos la opción que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu hoy día? ¿Y cómo podemos alimentar nuestro espíritu? Pues aquí vienen nuestras aplicaciones finales. Y uno, yo creo que empieza en el corazón. Si estamos viviendo en la oscuridad, tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Tenemos que dejar las cosas de este mundo
dejar el hombre anterior y ser nacidos de nuevo. Tenemos que seguir nuestro Señor Jesucristo. Yo debo tener la palabra de Dios en mi corazón. Yo tengo que creer en las Escrituras, no solo leerlas, pero creer en ellas. Confiar en las palabras de Dios, confiar en quién es Jesús, confiar en el carácter de Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos que recibir las cosas del Espíritu, tenemos que recibir el Espíritu mismo en el corazón. Tenemos que recibir el amor que Dios tiene por sus hijos. Tenemos que recibir la paz que viene con una vida según las Escrituras. Tenemos que recibir la paciencia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios tiene bastante paciencia y gracia y misericordia, porque aun cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y eso empieza en el corazón. Tengo que recibir por corazón, por espíritu, por dentro, todas las cosas que Dios quiere compartir conmigo. Y tengo que llenar mi corazón con la palabra de Dios. Eso es uno. Pero también dos, continúa con nuestros pensamientos, continúa en el mente. Tengo que tener una mente renovada. Tengo que llenar mi mente con las cosas y las palabras de Dios. Yo tengo que guardar mis pensamientos y no caer en las tentaciones y las distracciones del mundo. Tengo que meditar en la palabra cada día, cada noche. Tengo que memorizar la palabra. Tengo que cada día poner mis pensamientos en orden. Y si tengo pensamientos que no están de acuerdo con la palabra, que no están de acuerdo con Dios, tengo que dejar todo eso atrás, porque eso son cosas del mundo. Y tengo que llenar mi mente con las cosas de Dios. Entonces, empieza en el corazón, continúa en la mente y 3, termina con nuestras obras. Después de un cambio de corazón y después de controlar nuestros pensamientos, tenemos que poner todo que hemos aprendido en práctica. Después de aceptar la palabra en mi corazón, de recibir el Espíritu en mi corazón, y después de llenar mi mente con la palabra y llenar mi mente con las cosas de Dios y escuchar y obedecer el Espíritu, tengo que poner todo eso en práctica. Tengo que vivir mi fe. Tengo que caminar en el Espíritu, porque la vida cristiana es un camino, es algo activo, es algo en que nosotros tenemos que participar. Y ahora que hemos recibido el Espíritu, tenemos que producir los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. Hermanos, tenemos que producir fruto, no para mi gloria, no para mí mismo. Un árbol no produce fruto para que el árbol puede disfrutarlo. Un árbol produzca fruto para que los de alrededor pueden disfrutar. Y nosotros somos los mismos. Yo no tengo que producir los frutos
de amor, paz y paciencia por mí mismo, sino por los demás, por mis hermanos, por el cuerpo de Cristo. Yo debo producir amor para mostrar el amor de Dios a los demás, para vivir en paz con mis hermanos y buscar la paz, para extender gracia y paciencia cuando hay hermanos caídos, para ser ejemplos de fe. Hermanos, los frutos son una muestra de la mente y el corazón. Y tenemos que poner todas esas cosas en práctica. Entonces, hermanos, tenemos una opción hoy día. Quiero preguntarles una vez más, ¿van a elegir el mundo o van a elegir Dios? Porque las cosas de este mundo no durarán, pero las cosas de Dios permanecerán por siempre. Entonces, hermanos, terminamos con una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos nuestra lucha contra el pecado, contra la carne. Señor, que vamos a siempre tener esa lucha, que vamos a siempre, en este momento, en este mundo, vamos a tener los deseos de la carne, vamos a luchar y vamos a ser tentados, pero por medio de tu Espíritu, por tu gracia y misericordia, podemos vivir en tu Espíritu, Señor. Podemos vivir en tu amor y no en el amor del mundo, Señor. No tenemos que someternos al mundo, pero sí tenemos que someternos a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver las áreas de nuestras vidas que son llevados por el mundo y arrepentir por eso y seguir tu Hijo una vez más, Señor. Ayúdanos vivir mejor en tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener vidas de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de fe, mansedumbre. Todas esas cosas, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en tu luz, en tu Espíritu, y no elegir las cosas del mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias una vez más por estar con nosotros, por conectar cada miércoles y estudiar la palabra conmigo y con Martín. Estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes. Y quiero animarles a invitar tus amigos, tus hermanos, tu familia a conectar también, para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios y para que ellos puedan vivir no en el mundo, pero en el amor del Padre. Entonces, hermanos, gracias una vez más. Quiero hacerles recordar unos anuncios que tenemos. Tenemos mañana nuestra noche de oración. Los viernes tenemos la reunión de los jóvenes. Domingo tenemos nuestro servicio central. Los martes tenemos alabanza y nos vemos el próximo miércoles a las 7 para el servicio y las enseñanzas, el estudio del libro de Primera de Juan. Gracias, amigos, y Dios les bendiga. Chao.